que estén muy bien escuchando este programa con la temática que vamos a traer. Son varias temáticas un poco movilizadoras o movilizantes, con ganas de hacer mover dentro algo que se active, algo de poder personal y sobre todo de poder social, quizás, no sé, ojalá inspire un poco a pensarnos como parte de algo más grande que la vida individual, a la cual obviamente es lo principal. Eso nunca nos lo van a sacar, nuestro espacio personal, nuestro área de libertad individual, que eso es algo a construir por cada quien. La libertad es algo a crear. Eso lo escuché hace unos pocos días, que tanto se habla hoy en día, parece, de la idea de libertad. Bueno, obviamente no puedo omitir la temática de la elección gubernamental que aconteció la semana pasada. ¿Cuándo fue? Hace 3 días. Y en este sentido se hablaba del tema de la libertad, avanzando sobre nosotros cual tren que avanza y te puede aplastar. Y porque la libertad de uno se supone que termina donde empieza la libertad del otro, pero hay algunas partes de la sociedad que piensan en un concepto de libertad. Bueno, no partes de la sociedad, hay algunas personas de mucho poder concentrado que piensan que su libertad es como algo que puede ser avasallante de los derechos de los demás, que puede ser avasallante del espacio y de los proyectos y de las miradas diversas de lo que es la vida mismo. Y entonces esa libertad tiende a ser muy irresponsable. Después, sectores sociales no creo que piensen filosóficamente en la cuestión de qué representa la libertad, sino que están dejando ser llevados por una impulsividad nerviosa, compulsiva, una vibración errática y caótica. ¿Qué es lo que está avanzando como sensación? Lo digo, ¿no? Como a nivel energético. Porque obviamente me despierta preocupación las consecuencias que pueda tener, pero sin centralizar en el miedo, porque creo que el miedo no construye, el miedo paraliza. Y además no tengo miedo, siento que todo es por algo. Si vamos a tomar las cosas desde un lugar energético, podemos decir que esto que emerge viene de una demostración de que hay unas ganas de explotar algo, como que algo bulle en el fondo, en la sociedad. Un malestar crónico, sostenido por demasiado tiempo, llega el tiempo de la putrefacción y empieza a emanar, empieza como a... esas cosas como de la lava interna de la tierra que va a salir como un volcán. Y lo digo también en términos de lo astrológico, lo habíamos hablado, los arquetipos. En la emisión pasada hablamos sobre cuestiones de las energías y cuestiones más esotéricas, como para mirar la realidad desde diferentes puntos de vista. Y bueno, eso se supone que en la era que estamos astrológica, pasamos por Plutón en Capricornio, y Plutón significa justamente aquello que está podrido, que ya está viejo, o aquel fruto maduro que ya, de hecho sí, que ya cayó, que está acumulando lo que está muerto, digamos, la parte que ya no da vida, tiene que morir. Y lo cíclico de los procesos hace que al dejar que eso se abandone, luego pueda de eso mismo salir un compost, pueda salir un humus, una tierra fértil, que salga lo nuevo, ¿no? Una nueva semilla tiene que arraigar en eso, que es la experiencia quizás.
si lo tomamos como una metáfora. Como esos ciclos en nuestro sistema no se cumplen y todo tiende a la putrefacción constante y a la no entrada en algo justamente circular, que es la medida del tiempo en la naturaleza, donde aquello viejos paradigmas también tienen que terminar de morir para caer lo que hayamos aprendido que no iba más en base a esa experiencia errática, y en base a eso sí decir, bueno, ¿qué es lo nuevo? Después de esas tormentas emocionales, esos momentos donde uno está mal y todo, a veces después de esas crisis es que puede ver, bueno, ya me di cuenta de lo que no quiero, listo, tengo que asumir, lo voy a soltar y va a venir lo nuevo. Y ahí, bueno, el día a la noche, esta cuestión de lo cíclico sigue apareciendo en muchos aspectos. Y a mí me parece que el emerger en distintas partes del mundo de estos liderazgos, o sea, no es que a mí me parezca, hay muchas lecturas que se están haciendo al respecto, pero quiero decir, me interesan mucho las que integran esta mirada energética. Bueno, nada, está surgiendo un tipo de liderazgo nefasto en distintas partes del mundo y uno los ve porque en realidad está manifestando que el pueblo está en base a estos sistemas de trabajo, a estos sistemas de explotación, a estos recortes constantes de los gobiernos, los malos gobiernos, está harto y pone en el único momento de cada 4 años le dan una participación en lo que se supone que es una democracia, el único momento donde se le consulta, toman un arrebato de impulso que demuestra que todo lo que no se les dio respuesta, todo lo que se los dejó afuera durante tanto tiempo y expresan con eso el descreimiento en un sistema que les está proponiendo conformidad con lo vigente, que es injusto, el orden injusto. Y al no tener esa conformidad dicen, bueno, esta persona está diciendo que hay que meter una bomba en el Banco Central y que tipo se vayan todos, como fue una reivindicación en su momento del pueblo en la calle, que se vayan todos porque no había nada más que hablar. La sensación era como, ya no te creo nada. Entonces ese representante logra cristalizar eso y parece ser como, sí, eso, una representación. Ahora, en medio de la turbiedad con la que esto se genera, y no como fruto de una reflexión, sino como fruto de algo que estoy harto, entonces me lo quiero sacar de encima, entonces estallo. Como sociedad es muy inmaduro, cuando en realidad tendríamos que implicarnos mucho más. Cada vez hay más despolitización, que se le dice, cada vez la palabra política parece ser más algo negativo en sí mismo, cuando la idea de lo político desde un lugar generoso, desde un lugar asociativo, desde un lugar constructivo con otros, colaborativo, no competitivo, sino, quiero decir, más allá en contra de qué es competir o qué es la meritocracia, por ejemplo, digo, la idea de lo político no me parece que en sí mismo pueda generar tanto rechazo, si no fuera por que está fogoneado totalmente ese rechazo por el interés de ciertos sectores que son los que realmente tienen el poder, los que realmente ponen a los candidatos políticos, y porque si nuestro sudor sirviera ya habría algún sudoructo, decía una canción de León Gieco. Nos chupan la sangre mal. Entonces esta gente sabe, y yo traje una sección que me gusta ya considerarla como estable del programa, que sea recurrente, que es, la quiero llamar comunicación masiva, porque en relación a todo lo que es la comunicación masiva, en relación a lo masivo, ¿no? A las grandes masas de la población, qué mensajes se les dan reiteradamente y con qué retóricas narrativas. Y constantemente esto
que ha sido planteado que se tenía que diversificar sigue en manos de pocos que tienen connivencia con toda la estructura económica y que ponen, incluso con una estructura internacional, que en base a una deuda parece que también le viene bien poner candidatos presidenciales y hacer la mise en scène, la escena, puesta en escena. Quiero mostrarlo como un montaje, a ver qué pasaría si hiciéramos una especie de educación en medios, porque de hecho yo tuve eso en la carrera, un seminario de tópicos de avanzadas que se llamaba de comunicación, y que me lo dio un profe que fundó una radio independiente muy buena de acá de Buenos Aires. Entonces tuve esas clases y me hicieron ver a través de Liceo Verón, Orozco, bueno, un montón de autores que tuve que leer, complejos, porque claro, es una universidad, es una educación terciaria que no todo el mundo tiene. Pude hacer un análisis, y además que en la secundaria estudié publicidad, entonces yo ya crecí, o sea, desde los 13 años, bueno, ya un poco más, tipo 17, que hice el ciclo superior con publicidad, teniendo en cuenta estas cuestiones de que los mensajes que aparecen, yo estaba del otro lado como un poco pensando cuáles son esas herramientas que se ponen en juego a la hora de vender un producto, y no son muy diferentes que a la hora de vender un candidato político o una medida de gobierno más o menos legitimada. Entonces también, y además es parte una escuela de arte, me enseñaron a que las cosas que uno ve en una pantalla o en un afiche o en algo así son creaciones humanas. Digo, no hay una objetividad, hay alguien que está creando una retórica, una narrativa, una puesta en escena, una mise en scène para mostrarte algo. Entonces eso es lo que hice, un pequeño análisis a partir de los casos, para hacer una columna breve, lo más breve que pueda, de el caso de Morena y el caso de Molares, en contraste. Como días antes de las elecciones fueron, yo sabía que se iba a enturbiar con alguna estrategia de eso, de generar una difamación, de generar un estado de polémica para que eso favorezca en las elecciones a determinados candidatos y a determinadas posiciones. Hay que tener anticipación. Son tiempos para tener anticipación. Los partidos políticos no las tienen, los de base, los que quieren ser participativos, no hay mecanismos de reflexión, no hay inteligencia. Lo digo en un sentido, no es que sean tontos, hay mucha creatividad, hay campañas, pero está áspera la realidad. Entonces, cuando uno va y le dicen anda puerta a puerta a conquistar los votos, que pasó, porque yo estuve militando por un candidato, llamémosle de izquierdas para que no sea por nombrar a nadie, que tenía posiciones más socializantes y en contra del tipo de modelo económico que favorece siempre a los mismos sectores. No hubo en ese momento una posibilidad de hacer una participación reflexiva para mapear un poco el territorio, para pensar un poco hasta dónde iba a llegar lo que se estaba haciendo. Solamente hubo la posibilidad de hacer esa manera sacrificada y un poco lacrimógena de sacrificio, sin a veces aprovechar el capital político que se puede sacar, porque no hay mecanismos. Vuelvo a lo mismo, está todo dado para que nos pongan el pie en la cabeza en muy corto tiempo, y cuando digo anticipación también en el punto de vista astrológico, en el punto de vista de la lógica global convergente, no sé si la conocen, algunos puntos de vista que vienen hablando hace mucho tiempo
de cuestiones energéticas como ciclos. No sé si ustedes conocen esto, pero hay como otras instancias de conciencia sobre la realidad en las cuales uno puede creer, donde hay como un aprendizaje también que hacer como sociedades, como personas, hay como una crisis que se está viniendo civilizatoria, y no son pocos los emergentes que están hablando de esto. De hecho, gracias a internet uno puede ver una gran cantidad de escuelas de pensamiento al respecto. Digo, entre ellas la astrología o la lógica global convergente, o cuestiones que plantean necesidades de cambiar cosas como la alimentación, el trabajo de la tierra, las formas de trabajo no alienado ya, el autoritarismo con el que se tiene que convivir en un trabajo donde te maltrata tu jefe y está bien, o te maltrata tu cliente y está bien, porque el que tiene la plata puede maltratar y uno está acostumbrado a eso porque la plata está antes. La plata es el valor, no es el valor. Hola, ¿sos un ser humano? ¡Wow! ¿Cuánto vale eso? Hola, ¿sos un ser vivo? No, la propiedad es el valor. La palabra no debería ser la misma, porque la propiedad no es un valor, es una cualidad, es un hecho. En todo caso, resultante a veces de haber matado gente. Y por eso tienen las tierras, y por eso tienen los monocultivos, y por eso tienen las decisiones injustamente llevadas a cabo. Entonces, en esta sociedad también te plantean que no te tenés que enojar, pero yo me enojo. En fin. En relación a lo de Morena, esta chica que la mató un niño, ahora tiene 17 años en realidad. Pero parece ser, yo no había visto la situación, porque sucede en un tiempo que hay pocas ganas de ver por parte de mucha gente aquellos medios monopólicos que uno piensa, o masivos, que uno piensa que son para manipular. Pero no todo lo que aparece ahí es mentira o es insensato, salvo en el momento clave en el cual capitalizan eso que antes se habló sensatamente para que tomes una decisión de mierda. Y eso es lo que pasó con Morena. Empezaron diciendo que el chico que cometió a lo que siempre dijeron asesinato, por más que fue que le dio una piña. Ahora voy a decir por qué digo que también se puede nombrar de otro modo. Siempre dijeron asesinato y menor. O sea, en términos de retórica tenemos que observar cómo se califica a las personas en los titulares para que vos te quedes con eso, sin profundizar que en realidad está diciendo todo el tiempo menor, adolescente, no sé qué, y bajar la edad de imputabilidad. Como, ¿para qué? Para, en ese odio, en ese malestar. Esto en psicología se llama sublimación. Que la sociedad tiene porque hay relaciones opresivas y desiguales y injustas, sean el caudal llevado hacia el menor que roba, que es una consecuencia y es el más desfavorecido de toda la cadena, porque el pibe, desde los 11 años, parece ser que la Nata le había hecho una entrevista cuando, bueno, no la Nata, pero la gente de ese equipo de PPT, porque el chico estaba drogado todo el día y andaba robando en un jardín. Y en ese momento sí estaba bien lo que se planteaba. El Estado no está cumpliendo con no dejar desprotegidos a estos pibes. Es obvia la vulnerabilidad del pibe. Es obvio que no tuvo ningún tipo de oportunidad y está bajo el efecto de la droga. Es un problema de consumo problemático de sustancias. Es un problema, etcétera, etcétera, ¿no? De minoridad, en sentido que lo diría un trabajador social, una persona estudiante de humanidades, personas que nunca tenemos trabajo, pero personas terapeutas, personas que no nos dan trabajo por capacitación, sino que te ponen en el Estado a los que son más obsecuentes. Cuando en realidad un buen gobierno tiene que estar lleno de recursos humanos sensibles a lo injusto y que den respuesta en territorio
Y eso no pasó con este pibe. Y este pibe le dio una piña morena, la mató justo 2 días antes de las elecciones. Y justo, no sé cómo, conocí a alguien que tenía que ver con un candidato y justo, si había alguna tendencia, la empantanó. Y todo ese caudal de enojo fue a uno que muy bien montado a la misa en escena, porque lo vi en las redes y es impecable a nivel audiovisual, a nivel edición, a nivel primer plano. O sea, me estoy refiriendo que te enoja, te hace enojar, te hace identificar. Milei, o sea, fue el único que estaba indignado por la pobre niña y quedó como el bueno de la película. Al haber tanta despolitización, en el sentido que la gente no quiere hablar, se van. Hoy hablé con una vecina mía, se ve que lo votó a Milei por cómo reaccionó. Se fue, me dejó hablando sola. Porque es incómodo para la gente hablar y reconocer que no sabe, pero que está enojada, pero que es injusto, pero que... Y no me educaron a mí para esto. Porque me educaron en qué sistema. En un sistema para que las niñes obedezcan, sean pasivos, receptivos, reproduzcan lo que le dice la maestra, se queden callados, quietitos. Obedecer es sinónimo de portarse bien. Si vos te tienen así escolarizado desde por lo menos los 5 años hasta la adultez y después vas al trabajo y te callás la boca porque si no te echan, no pienses que alguien puede querer ser más creativo que eso. Creo que las personas que somos educadas en la creatividad podemos decodificar los mensajes porque sabemos que son construidos por alguien. Porque entendemos que hay una capacidad detrás de eso y un estudio, como digo, de lo audiovisual, de los efectos, de las miradas, de todo lo que es el encuadre, el uso del color, incluso todo usan la psicología. A mí me hicieron estudiar psicología en la materia de publicidad. ¿Por qué? Porque te usan. Hay una cosa que se llama neuromarketing. Los últimos avances científicos en el estudio del cerebro hacen ver cómo es el mapa del cerebro a nivel neuronal. Eso lo usa el poder. Corta. El poder nos tiene tipo ratas de laboratorio. A ver, ¿cómo reacciona esto? Ah, mirá, si yo pincho acá, sale acá. O sea, generan input, saben cómo, que también es muy paso a paso, donde ese circuito neuronal queda. Entonces, ¿vos qué haces? Reaccionás. ¿Desde qué parte del cerebro? El cerebro límbico, no el córtex frontal, que es la parte que es humana y capacidad de toma de distanciamiento y análisis. Eso no. Vos no tenés tiempo, estás enojado y reaccionas desde la parte reactiva, que es la animal. Si somos un ser humano, hay un montón de otras cualidades. No es una boludez, como para decir, habría que desarrollar las mejores cualidades. No lo hace el sistema, no lo va a hacer este sistema, porque justamente eso es el sistema. El sistema es la forma en la cual nos educan. El sistema es la forma en la cual nos comunican. El sistema es la forma en la cual nos hacen trabajar. Habría que hacer otro sistema. Pero no quiere decir romper todo, porque ya se trató de hacer. Y el muro de Berlín ya cayó y ya murió un montón de gente. Hay gente que se está yendo a la naturaleza, está tratando de trabajar distinto, está tratando de respirar, de que no lo mediquen cuando se siente mal porque el sistema es una mierda. Y quiere llorar. Porque hay salud mental también como problemas que surgen. En fin, todo esto es violento. Todo esto es violento. Y hay que empezar a nombrar que nos están violentando como sociedad. La gente que tenemos capacidad de lectura, tenemos que empezar a comunicarlo más. Y a ser activos y a pasar por zonas incómodas. Es incómodo hablar con la vecina o con quien sea, o incluso ser disruptivo y donde nadie te lo preguntó. Decir, loco, está viniendo el fascismo. Cuidado, porque ni Bullrich ni Milei, o sea, Bullrich también nos va a cagar matando. Y a mí no me gusta Massa, no me gusta. Pero es una garantía de que no estaríamos legitimando los tanques. Es decir, mínimo, no legitimemos esto. Y si sabemos que hay gente que lo está votando porque justamente no quiere pensar,
habría que empezar a interpelar un poquito. Habría que empezar a ver, porque después vienen los muertos y ya tuvimos muchas historias grosas. Y en Ucrania están pasando cosas. Entonces, voy a seguir en esta tesitura, no voy a poder bajar. Solamente por hacer una pausa y dialogar con la invitada que seguramente me va a bajar un cambio. Pero no, voy a terminar esta columna para que me fui por las ramas, pero un poco también por eso busqué eso, venir con este sentimiento y bancarme a ver qué me salía decir, porque me parece que es alarmante, y si me sale en tono de alarma es porque estoy siendo sincera, es lo que siento y que hay que anticipar. Tenemos 2 meses. Por otro lado, en el crimen que llaman murió de Molares, que es el señor que estaba haciendo una asamblea acá en la capital. Estaban haciendo una asamblea, ¿cómo lo titulan? Manifestante, murió manifestante, no, asesinaron a un asambleísta. ¿No es distinto? ¿No suena un poco distinto? El calificativo. Manifestante, o sea, no te dicen una persona que te dice que estaba manifestando, te dicen cortito, porque también quieren que vos, ya entendí. Mira qué fácil que me lo hicieron con el título. No necesito profundizar, no necesito averiguar, no necesito desconfiar, porque yo confío en los medios de comunicación. Ojo con eso. Dice entonces ahora la canción de Luzmila Carpio, El agua cristalina es vida, que es una soprano boliviana que vamos a pasar para la próxima pauta. Volviendo aquí de la canción de Luzmila Carpio, muy hermosa, que trajo como ofrecimiento Marta, que vino hoy también a hacer su columna de Afroamericana desde la Cruz del Sur, que ya hizo su primer capítulo hace unas semanas, un mes prácticamente, y bueno, ya conocen esto y vamos a hacer para la segunda parte del encuentro varios temas. Pero dijimos que igualmente está bueno compartir un poco más de esta cuestión de opinión, de la actualidad, en la cual tenés toda una historia de vida, de compromiso y de conciencia. Yo te conozco como alguien muy comprometida desde lo sindical, la docencia, y desde toda una ética. Así que y tus análisis siempre son muy interesantes. Muchas gracias, Laura. Queríamos, recién decíamos acá con un compañero de la radio, pasaron cosas este fin de semana. Entonces, poder aportar algunas reflexiones también a las tuyas, Laura. Por un lado, pensaba estas elecciones donde todos fingimos demencia, hubo gente proscripta en la elección. Cuando estaban pasando esta música de Luzmila Carpio, que fue embajadora boliviana en UNESCO, una soprano maravillosa, pensaba en el Malón de la Paz, este tercer Malón de la Paz que está acá en la ciudad de Buenos Aires ya hace varios días, sufriendo situaciones de racismo, de discriminación y hostigamiento de parte de las fuerzas de seguridad, y defendiéndonos de aquellas cosas que hemos visto
a una alta funcionaria militar del imperio, hablar de las riquezas naturales de la Argentina y de esta región con mucho apetito. Y bueno, sabemos que en Jujuy están defendiéndonos de esa avaricia. Y lo quería vincular con esto que pasó el domingo, porque nosotras, las mujeres, hemos tenido a Julieta Lanteri como una de las adalides del voto femenino en la Argentina. Muchas gracias. Y se ha luchado mucho para participar en los procesos eleccionarios. Y cuando uno observa cosas como, por ejemplo, habiendo sido fiscal el día domingo para una de las fuerzas, que venga una fiscal general de otra fuerza tratando a la gente, a los fiscales, como si fuera una empresa. Y hemos visto también algún video de alguien votando que era fiscal en la capital, quejándose, etcétera, de que no le habían traído su merienda en tiempo y forma, decía, y hablaba de trabajo, porque esto es un trabajo, y no me respetaron el trabajo. En la ciudad de Buenos Aires ya sabíamos que hace varios años que a empleados de la ciudad los mandaban a fiscalizar elecciones. Y me estoy cuestionando, quería incorporar algunas preguntas para este proceso electoral tan particular que hemos vivido de las PASO. No son elecciones, son las PASO, aunque estemos dentro de la doctrina del shock, en que los medios nos están volviendo locos, creo yo, en un discurso único, imponiendo determinadas posiciones. Entonces, si yo me pregunto, como parte de estas preguntas, si hoy se acepta que gente que reparte volantes en una esquina para un partido político, todo el mundo sabe que son empleados y que tanto pagan, que pagan para los fiscales. Nosotros vamos como militancia y está descartado, esa ha sido la lucha en la Argentina, que las fuerzas políticas incorporan gente que adhiere a sus ideas políticas para fiscalizar la transparencia de este acto eleccionario donde el pueblo da su posición, sus ciertas posiciones. Sí, sería interesante que no se pudiera pagar eso y ver cuánta gente habría. Entonces yo me estoy cuestionando otra cosa más, porque cuando nosotros tenemos el voto secreto, con todo lo que se hace del cuarto oscuro, la urna, en papel como corresponde, para poder fiscalizar como corresponde, yo me cuestiono hoy si acaso, no lo sé, si alguien paga votos. No sé si no hay voto pagado, porque hoy con una foto del celular vos podés hacer un video que estás incorporando la boleta tal y cual y después te pueden pagar. Entonces yo no pongo en duda la transparencia de esas cosas asombrosas que de pronto salen, habiendo visto gente que iba a votar el domingo, donde yo voté, en condiciones físicas y no sé si mentales, muy extrañas. En el caso donde yo estaba también en la escuela, un señor llegó con un DNI fotocopiado plastificado, también pobre así como un poco ido, y le dijo, no señor, usted no puede votar con esto porque no es el DNI, no tenía el holograma, o sea, estaba claro que no era. Y el señor dijo, bueno, y se fue, se dio vuelta y se fue. Fue como, qué extraño lo que acaba de pasar. Claro. Y por otro lado, dentro de este tema de la doctrina del shock de los medios, porque hoy ya quedó claro quiénes son los que están proponiendo los medios, porque en todo momento ya hace años que viene este tema en las elecciones,
En el sentido de que, por ejemplo, uno de los jueces de la Junta Electoral Nacional, del Consejo Electoral Nacional, uno de los jueces, estuvo en Irak, después de la intervención del imperio, que destruyeron Irak, y se hicieron nuevas elecciones, y las Naciones Unidas mandó a uno de los principales jueces que están acá en el Consejo Electoral Nacional. Por otro lado, la Corte Suprema también ¿Cómo es eso? Está en el currículum vitae de uno de los jueces nacionales, del Consejo Electoral Nacional. Tengo el nombre, no querría decirlo. Uh-huh. Por otro lado, la Corte Suprema ha intervenido descaradamente, cuestionando e impugnando, como si tuviera atribuciones para eso, en que tal gobernador no se puede votar, en tal provincia pasa esto y pasa aquello, cuando no tiene atribuciones. Entonces, ¿a qué voy? Que con los medios de difusión, ¿cómo conocemos qué pasa? ¿Qué es lo que quiero decir? Y corto el tema. Que todos fingimos demencia, decimos que las elecciones son muy transparentes, y las respetamos, porque las respetamos, pero al mismo tiempo ciertas preguntas merecen ser contestadas y son interrogantes. Sí, totalmente. Y bueno, no sé si fingimos demencia o ya estamos en fase de demencia. No sé si es una demencia fingida. Quizás el tema de encararlo por el tema de la salud mental, o de en serio poder tener conciencia, presencia y discernimiento, o sea, algo muy elemental, sea también un lugar como para pararse a pensar, che, estoy pensando por mí misma, o sea, estoy sopesando lo que me están trayendo, o estoy reaccionando nada más. Sí, a mí lo que me pasó fue lo siguiente, que la primera vez que escuché en televisión, ya hace varios años, a un candidato, que ahora fue candidato, hablar en contra de los impuestos, yo ahora para las elecciones me acordaba que en la provincia de Jujuy hubo un intendente desaparecido por querer cobrar impuestos a una empresa, a un ingenio. Y estuvo, y no lo tenemos hoy a ese intendente. Y fue absolutamente impune esta gente que promovió lo que fue el genocidio, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparecen determinadas posiciones de estas propuestas, uno dice, porque el capitalismo funciona con los impuestos a las empresas en cualquier país del mundo. Entonces, esta propuesta de que no paguen impuestos, ¿quiénes son los que no quieren pagar impuestos? Nada más. Claro. Sí. Bueno, en ese caso podemos pasar a ya el tema que nos convoca de Afroamericana, en la columna Afroamericana desde la Cruz del Sur, en el próximo bloque, poniendo uno de los temas que son parte del combinado musical, que después siempre dejamos las redes para que lo puedan ver en YouTube y poder disfrutar de mucha música afro y latinoamericana, de un montón de músicos súper interesantes que no son muy conocidos. Así que, ¿cuál podemos poner ahora para la tanda? De las canciones que... podemos comenzar con un dúo senegalés, Mariam Madou. Ahí está. Buenísimo. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas.
Buenas, ¿qué tal? Aquí regresando de esta canción tan bonita. Bueno, quería decir a quienes acabamos de escuchar. Ali Farka Touré es un guitarrista de la República de Mali que, como nosotros tenemos aquí un verdadero aislamiento en nuestro país, en lo cultural, no lo conocemos cuando ganó 2 premios Grammy, Ali Farka Touré. Y es hermoso para escucharlo en la casa y relajarse y conectar. Es una maravilla, exactamente. Sí, después vamos a poner cuando subamos a YouTube el link para que puedan seguir esa música. Sí, porque no está en la selección de Afroamericana desde la Cruz del Sur. Claro. En la parte africana no está Ali Farka Touré porque nosotros nos hemos focalizado en las mujeres en la selección. Quería decir alguna cosita sobre Mali. Sí. Este guitarrista nació en el año 1939 en Tombuctú, en la zona de Tombuctú, donde hay una biblioteca, la biblioteca más antigua, la biblioteca de Tombuctú. ¿Más antigua de la humanidad? Más antigua que las africanas, que las europeas, perdón. Claro. Más antigua que las europeas. Lo que quería contar de Mali, porque después vamos a hablar un poquitito de cuestiones de la política internacional, de geopolítica. Entonces, en Mali, en el año 1235, se hizo lo que la UNESCO ha reconocido como primer Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue la Carta del Curucán Fuga. La UNESCO modificó los criterios de testimonios que antes se tomaban solamente los escritos, y este es un testimonio cultural que se fue transmitido de generación en forma oral por los griot, que son quienes relatan la historia. Lo pueden buscar esto, Curucán Fuga, Mali. Comienza esta Declaración Universal de Derechos Humanos con toda vida es una vida, y habla del trato a las mujeres, habla del tema de la esclavitud, habla del respeto al resto de la humanidad. Puede ser que también decir toda vida es una vida es respetar a todas las especies también. Así es, así es. Bueno, queríamos traer esto también porque estos días hemos visto un cambio, se podría decir, en la geopolítica internacional por lo que ha pasado en África y en Francia. En África, en Níger, un país que lo tuvimos que buscar cuando decían que pasaba tal cosa en Níger, no sabíamos dónde quedaba Níger. Níger queda cerca de Mali también, es un país que no da al Atlántico, pero está en el oeste, centro-oeste, en la parte superior de África. Bueno, en Níger ha habido un golpe de Estado. Nosotros acá en América tenemos diversas experiencias, tenemos las argentinas con los golpes de Estado, pero también tenemos la experiencia de Venezuela con golpes de Estado, entonces del general Chávez. Así que hubo un golpe de Estado en Níger donde han tomado una serie de medidas. Y ahí nos vinimos a enterar, por ejemplo, que Mali es un país que no tiene un peso y Níger tampoco, no tienen un peso en las reservas del país, en el Banco Central, sería para nosotros el Banco Central. Casualmente ahora también se habla de que no quieren Banco Central. Bueno, en Níger no hay un solo gramo de oro en el Banco Central, pero sí en Francia, que es el tercer país de reservas de oro del mundo, cuando el territorio de Francia no tiene oro. Ajá. Pero sí tiene Mali, sí tiene Níger. O sea, Níger tenía las minas de oro. Tiene las minas de oro. Las sigue teniendo.
Níger Todo sigue sale teniendo... y no le queda nada para ellos. Exactamente. O sea, que parece, nos estamos enterando ahora, buscando información, que, por ejemplo, los países que tienen el franco, se llama franco africano, le tienen que dar la mitad del Producto Bruto Interno a Francia, por ejemplo. Muchas cosas que nos estamos enterando, y por ejemplo en Argentina nunca vimos que un golpe de Estado, después de un golpe de Estado militar, y hemos visto una cancha de fútbol, no sé, parecida a la de River, porque es enorme, llena de gente, la gente que entra y sale y camina y se expresa y ondea banderas, y es digamos como que por lo pronto son estas situaciones que se dan en África con gobiernos que siguen luchando contra el colonialismo o contra ese neocolonialismo, y les han dado un tiempo que creo que ya venció, para que se vayan las fuerzas militares francesas, que vuelvan a Francia. Y como ha habido todo un movimiento... Perdón, no entendí lo de la cancha de fútbol, te digo. Sí, lo puedes repetir. Quiero decir que que hemos visto escenas, por supuesto que en la televisión argentina no las estamos viendo. No, olvidate. Por supuesto, pero figuran en las redes. Hoy creo que este tema de la posibilidad de las redes es lo que nos permite poder tener noticias de primera mano que nunca hemos tenido. Siempre fue a través de. Bueno, hoy hemos visto a las declaraciones de estos militares nigerianos en Nigeria y nigerinos en Níger, que es un tremendo país de tamaño, enorme. Sí. Y es el país más pobre de África, casualmente. Después vamos a hacer una analogía con Haití. Y seguro que tienen diamantes, de todo natural, porque yo he visto cada foto que vos me mostrabas al hacer la investigación de diferentes países, y en África es como que tienen unos recursos, los más caros, los que cotizan más en la bolsa mundial, y eso es lo que dicen, y se los sacan todos. Eso es lo que dicen estos militares, que dicen, tenemos agua, tenemos oro, tenemos uranio, tenemos enorme cantidad fertilidad del suelo, tenemos enorme cantidad hambre. de riquezas naturales, y somos el país más pobre. De hecho, busqué para traer al programa música de Níger, folclórica. Algún video tenía que haber. Bueno, no. Ni hay un video folclórico. Tremendo. Entonces, cuando Francia le plantea a Níger, a las autoridades, que van a intervenir el territorio, Mali y Burkina Faso, que son otros dos países, Mali es la Esto música ahora que decís. estamos transcurriendo estos hechos en esta última semana, 10 días. Mali y Burkina Faso dicen, nosotros no vamos a intervenir. Entonces, en contra al territorio, exactamente, sino a favor. Para poner al anterior presidente. Se están uniendo, que eso es lo que antes lograban, dividir. Entonces, por otro lado, tienen CEDAW, algo parecido a esto se llama, una organización pro-francesa, digamos, africana, de países que son la base de operaciones neocolonial. Así todo, en Nigeria, el presidente que está en ese espacio, digamos, entonces el presidente manda al Congreso de que van a intervenir, y el Congreso le dice que no, de ninguna manera, no vamos a crear un foco de guerra en África. Así que Níger ya dijo que cerraba el espacio aéreo, para que no podían entrar aviones de intervención, digamos. Y o sea, tomaron el Congreso y tomaron el gobierno propio, en contra del colonialismo extractivista que estaban teniendo hasta el momento. Por eso en este momento, por ejemplo, dicen que se están apagando las bombitas de luz de Francia, porque funcionan con el uranio de Níger. Mira. Del país más pobre de África. Y ya dejaron de enviar.
tanto oro como uranio. Así que... y lo que tampoco sabemos en general a través de los medios es lo que ha pasado en Francia, de todas esas revueltas populares que también tienen un gran inconformismo de la propia población, rompiendo todo. ¿Cuántos coches de policiales habían incendiado? Como 500, no sé, yo escuché, era una locura tremenda y no encontrás ninguna noticia al respecto. O sea, ese es el problema también, de que por más que vos decís, están los medios de comunicación liberados gracias a que tenemos a nuestra mano internet, el celular, la computadora, pero la realidad es que está totalmente, los conductos de información no están liberados, están controlados. Digamos entonces que ellos saben que, bueno, hay un par de gente que tiene conciencia sobre esto, pero la gran mayoría lo ignora y está distraída también con entretenimiento en general. yo creo que Es como una dualidad muy extraña que está sucediendo, ¿no? Exacto, porque cabe decir que la ley de medios en el 2000, a fin del 2015 fue la primera que se sacó y todavía nunca se volvió. Entonces están muy concentrados y manipulados los medios, que esto también uno queda como repensándolo por el proceso electoral y las elecciones, ¿no? Que también es un tema. Así que bueno, eso es aparte. Sí, eso es aparte. Pero se toca con justo el tema de los recursos naturales, ¿no? Exactamente. Y ahí tenemos un cruce con nuestro país también. Ahí tenemos un cruce con nuestro país y con también lo que está pasando en América Latina. Con cierto recurso llamado litio, sí, entre otros recursos. Que en Bolivia sí se nacionalizó como recurso estratégico y que por eso tuvieron un excedente de crecimiento. Parece ser, dijo Evo Morales, que le había preguntado Macri cómo había hecho para tener superávit en su país y le dijo, nacionalicé el litio, y después no lo saludó más, se fue. Como no iba a poder a cumplir con ese objetivo. Pero claro, o sea, todo es muy evidente, ¿no? Por eso llama la atención que sea tan difícil de aceptar, creo que hay una cuestión ahí, por eso, medio de fin de un ciclo de engaños que a su vez entra en un paroxismo, que a su vez la gente sabe que le están mintiendo, pero a su vez lo niega. Siento que hay algo, por eso que me interesó que dijiste la palabra fingir demencia, que es como no es una demencia, porque en realidad sí hay como una pauta de fingir demencia generalizadamente en la sociedad, porque se sabe también que el compromiso con la verdad es un compromiso al que hay que ponerle el cuerpo y que requiere cambios. Y quizás por no saber qué lugar ocupar en ese proceso es que la mayoría de la gente, bueno, nada, como volvía, ¿no?, al tema de cómo nos enseñan a obedecer, que está como en el cuerpo, yo creo. Hay una cuestión energética en los cuerpos domesticados. No sé, Foucault hablaba de eso, la metafísica del poder, y hablaba de los cuerpos, el adoctrinamiento del cuerpo, en el sentido de que los movimientos, las rutas que atraviesa un cuerpo en su vida diaria, y las instituciones, cómo lo van moldeando, hace que luego no tenga soberanía, como que el espíritu de esa persona por sobre su cuerpo ya queda como... no puedo actuar, no sé qué hacer. Y sin embargo, por eso quizás habría que hacer un poco de chamanismo social para ir moviendo las energías y tipo liberarlas así. Y empezar también a sacar... Estas son cosas que se me aparecen habitualmente y es como muy loco lo que me pasa, como sí, esta cosa de empezar a sacar a la luz lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo, y que me parece, por ejemplo, el tema del miedo, ¿no? Como que tenemos muy capturado también la gente que quiere otros procesos. En nuestro cuerpo también está la huella del miedo transgeneracional, o sea, acá hubo genocidios, históricamente la humanidad tuvo genocidios, y es como que sabiendo, ya con otra conciencia, la humanidad creo que tiene otra conciencia, y que el ser humano en esencia no es lo que nos dicen que es. El ser humano en esencia es generoso, es compasivo, o sea, apuesta es comunitario, es feliz por la felicidad común, ¿no? ¿No? Digo común no en el sentido de
digo, en el sentido de todos, ¿no? Inclusiva. Y eso me parece que está bastante para analizarlo, porque hace varios años ya que los medios están insuflando, y las redes también, en las redes también, gente que no es gente que son aparatos, digamos, odio y odio y odio, aislamiento. El aislamiento, lo que hemos vivido en estos últimos 2 años, en estos años que pasaron, el tema del aislamiento. Eso ha dejado mucha huella social, creo que en la gente grande como yo, pero creo que mucho eso todavía no está tan sacado a la luz. La gente joven, gente joven que y las criaturas también, no toques, no te toques, no prestes las cosas, no podés tocar al otro. El tema de estar el afecto exactamente es muy importante esto que estás diciendo, Laura. Exactamente, como que hubiera una dimensión de trabajar social. desde lo más básico, desde el abrazo, desde el encuentro, desde el que siento, desde la sanación, y ahí, y desde el no sé, me venía como esta idea de la apertura de conciencia, que es simplemente como esto, como decir, bueno, sí, basta, no voy a fingir más esta ausencia, no sé cómo llamarlo. Así que bueno, está muy bueno como ir haciendo como un caldo con con cosas diferentes que uno va intuyendo y que también va reflexionando. Siempre decía desde utilizar y integrar también la parte racional y lógica de, a ver, pasó esto, después esto, entonces esto, pero también la parte emocional, ¿no? Me hablaban de ese concepto hace poco de Eduardo Galeano, que hablaba de ser sentipensante. Exactamente. Y es más interesante también así, para integrar. Así que bueno, gracias. Y hacemos ahora una tanda con otra canción. ¿Tienes ahí en tu lista anotada o le decimos al técnico y luego a Diego, por favor, que ponga una de la lista y luego la presentamos? Gracias. Bueno, ahí volviendo de la tanda, con esta canción que está también del idioma aymara. Es una lengua que se habla en Bolivia y que también se habla en nuestro territorio, en Argentina, en Jujuy. En Jujuy justamente Jujuy, es el tipo de música, o sea, gente que canta estas bellas canciones. Sí, ahí podemos decir algo porque en los encuentros de mujeres, en los que eran los encuentros nacionales de mujeres y que ahora nos llamamos encuentros plurinacionales de mujeres y diversidades, que se hace este año en octubre en Bariloche. En Bariloche. Justamente uno de los planteos sobre el tema de lo plurinacional tiene que ver con el idioma. Nosotros en nuestro país tenemos solo el castellano como lengua obligatoria, como lengua común, y por ejemplo haber ido al Museo Reina Sofía en España y encontrar que en España los folletos estaban en castellano, en euskera, catalán y galego. O sea, en España se hablan 4 lenguas reconocidas
las 4 lenguas. Y nosotros en nuestro país, que son 36 lenguas que se hablan, vivimos todavía en un estado, en un país que tiene mucho de colonialismo todavía, que merece repensarse en un sentido de respeto. Sí, es transversal, digamos, a nuestro nacionalismo, si se quiere llamar de una manera. Si vamos a reivindicar una argentinidad, obligadamente tiene que ser así para que dejen de haber quizás divisiones, porque es identitario de lo argentino lo diverso, es como de todo nuestro extenso territorio, que en realidad, como vos decís, en todos los países. Pero en nuestra historia es muy fundamental como para seguir negando eso. Es muy fuerte a veces que en TikTok, que vas recibiendo, se van abriendo, ¿no es cierto?, videos así, y encontrás, por ejemplo, de comunidades en Brasil o en Colombia, y que hablan su lengua, respetan la naturaleza, son guardianes de la naturaleza. Hay bosques. ¿Dónde tenemos los bosques acá? En el delta del Paraná, donde estamos viviendo nosotros. ¿Y qué pasó con los bosques? Con toda esta maravillosa y frondosa clima, el frondoso clima, el maravilloso clima que tenemos en la Argentina, en la zona del litoral. Realmente, bueno, no quiero irme por ese lado, pero podríamos. el tema de las comunidades indígenas como custodias del territorio, y el respeto al territorio, el respeto a las lenguas de las comunidades, a la cultura, es como que estamos viendo en estos últimos años una topadora, un arrasar demasiado sojista, demasiado sojero, sí. Con pocos límites también de parte del Estado, ¿no? Y hay algo de la sensibilidad, ¿no?, de los pueblos originarios con respecto a la Pachamama, con respecto a las medicinas, a la relación con el monte. Por ejemplo, me acuerdo cuando viajé a Córdoba, que estuve en contacto con personas que, como estaba muy presente el tema de la cultura calchaquí, y tienen una filosofía de vida, es una cosmovisión, es una mirada muy diferente. Planteaban de, no sé, justamente estar más tranquilo y que dice, si estás con alguna enfermedad física o estás como muy acelerado, son parásitos. Y hablaba de como parásitos también, y por eso tienes que tomar esta planta, tenés que hacer estas tomas en infusión que estaban haciendo gente con la que estaba en conocimientos, muchos conocimientos. Y como yo estaba con los cigarros herbales, también me decían que eso es lo que se fumaba, y como eso limpia, el humo limpia esos parásitos también, como una idea de que hay una cosa también de nuevo energética, y lo tienen mucho más presente, como la cuestión de la salud, como algo a limpiar y a estar como esencialmente somos, estamos bien, y lo otro es como algo que quizás te invade. Y bueno, obvio, el contacto con la naturaleza, las formas de siembra, de cría de los animales y de todo. El modelo extractivista es justamente una desensibilización sobre, o sea, que no tiene corazón, digamos, para poder hacer eso sobre nuestra madre tierra sagrada, y recuperar eso como en el sentir también tiene que estar en lo que muchas veces nos llamamos bichos de ciudad, pero todos somos hijos de la tierra. Y en ese sentido, esa vuelta a, o sea, primero una descolonización por una cuestión ideológica, también me parece que igual merece el camino ir hacia una reivindicación cultural y un aprendizaje humilde, porque si no también hay una manera de militar, como se llama, o de vamos a transformar las cosas, pero es distinto sensibilizarse realmente de esa manera, para poder ser solidarios con el Malón de la Paz que está viniendo, con el extractivismo, y realmente que te corra la sangre en las venas y decir no.
uno se tiene que poder emocionar con lo que realmente significa el sistema de vida vulnerado, y ya no solo como esta reproducción de un discurso de buen pensante. Es necesario que volvamos también a eso, que sí, es un poco el sentir. Y cuando uno hace las rituales con la Madre Tierra, las ceremonias, en realidad no estaban llamados ritual, sería las ceremonias de ofrenda en agosto que se hace. En agosto, sí. Claro, el día de devolución, de agradecimiento de lo que la Madre Tierra nos da, porque todo sale, todo el alimento, todo. Entonces vuelve y se le agradece porque es un espíritu, porque está viva, porque tiene conciencia y tiene contacto con nosotros. O sea, uno puede poner las manos y poner agua y sentir como que es un ciclo que protege, que es la vida, nada menos. Y ese tipo de ceremonialidad nos falta mucho. En la ciudad todo se vuelve acelerado y enajenado, es muy distinto. Yo creo que también es un replanteo sobre el tema de, comillas, progreso, ¿no? O sea, que el progreso es el cemento y la ciudad, y aún en ciudades y aún en Europa tienen lugares de naturaleza, donde la gente va abajo de los árboles, ¿no es cierto? Acá, cuando yo ya tengo bastantes años y íbamos a los bosques de Seiza en el día de la primavera, el día del estudiante, teníamos, bueno, y en un lugar como es donde vivimos, que es un delta cruzado por ríos, y sin embargo, o sea, realmente es como para replantearnos muchas cosas sobre el tema del lugar donde vivimos, por la salud. Urbanización, como hace obras, qué bueno este gobernante. No, está bueno, estoy de acuerdo con que se avance, pero deje algo de pero un replanteo en el sentido de cómo mantener ciertos lugares, y escuchando a las comunidades, lo que se ha hecho con el relleno de los humedales, donde hay lagunas que están secas en esta zona. Entonces merece todo un replanteo. A mí me llamó mucho la atención cuando vivimos estos 2 años de aislamiento, de lo que hablábamos antes, que en Japón recomendaban, como costumbre tienen aparentemente, es una palabra que significa baños de bosque. Baños de bosque. Nosotros allá en el oeste del conurbano tenemos una reserva en Morón, una reserva natural muy buena, muy buena. También está la reserva de la Ferrer, que lo están cuidando los vecinos para que no se transforme en un... Se iba a hacer un proyecto de estación de aviones, digamos, de aterrizaje. Claro. Que no se hizo, y después, bueno, quieren hacer construcción de casas y qué sé yo, pero bueno, los vecinos en Morón, lo están reivindicando. Claro, en Castelar también hay, hay un montón. Claro. En Castelar está el INTA de Castelar, que también es... pero allá en Morón lo ha hecho el distrito, el municipio. Acá en Matanza todavía tenemos una reivindicación para que se acepte de esa forma, ¿no? Sí, lo que era el aeroclub de la Ferrer. Sí. Bueno, entonces pasamos a la temática de... Habíamos hablado de Níger. Sí. Y podemos volver al canal que queremos difundir. Se llama Afroamericana desde la Cruz del Sur, que está en YouTube y que tiene 3 listas de reproducción. Algunos videos son propios del equipo y otros son de YouTube. Tratamos de hacer la selección de Mamá África, siguiendo, porque fuimos encontrando música de los ritmos, comillas, tan americanos, de la rumba, etcétera,
no digo de Brasil, porque Brasil quizás tiene un respeto mayor que viene la música de Angola, de sus raíces, digamos, pero en los demás países, incluyendo el nuestro, esto no es tan así. Entonces, y el desconocimiento en el que estamos inmersos sobre la cultura y la actualidad cultural africana. Entonces, fuimos haciendo la lista de reproducción ADN África, Mamá África, como si siguiéramos el recorrido, voy a tratar de explicarme, el recorrido de los ritmos desde el sur del río Bravo hasta Argentina, hasta Buenos Aires, digamos, esos ritmos en lenguas africanas. Entonces, rumba africana, diversos ritmos. Después también la parte de Brasil, con lura, bueno, de distintos países, que ya lo van a ver. Y después tenemos la parte que no está explicitado. Esto que yo estoy diciendo todavía no lo tenemos explicitado en la lista. En la página web no está explicitado. Está hecha con ese criterio la selección, el orden, digamos, el orden de los temas musicales. Exactamente. Y donde también tenemos a los ritmos folclóricos argentinos, tan argentinos, sí, que al otro día Saliñolo, contaba exactamente. Madagascar, que son exactamente. Provenientes. Que tenemos zambas, malambo, chacarera. En algún momento vas a contar del origen de la murga, que se ve mucho también, ese tipo de instrumentos, Otro día le vamos dinámica. A dedicar tiempo El a la tango, murga, todo. exactamente, a todo eso. Bueno, les invitamos a disfrutar esa selección afroamericana desde la Cruz del Sur, donde hay algunos videos propios, como Aviani, que es un corte que ha hecho una persona. Ajá, sí, de una canción de un video de Dobek Naoré, que es de Costa de Marfil. Ella es una artista muy pródiga, que tiene, yo diría que si fuera con la misma difusión que Shakira, tranquilamente tendría muchísimos admiradores y andaría de gira por todo el mundo, o quizás ya lo esté, pero no es tan difundida. Quizás, o sea, su africanidad es demasiado marcada como para que sea hegemónica. Sí, yo igual quiero decir algo. Pero es maravilloso. Es maravilloso. Sobre ella es así, es maravilloso. Pero nosotros a veces, pienso yo, estamos en un lugar donde pensamos que afuera es lo que nos pasa aquí. Afuera no es lo que nos pasa aquí. Dobek Naoré estuvo en Bolivia, no en Argentina. ¿Qué quiero decir? Que hay muchas de las cantantes que están en esta lista que han tenido premios en Estados Unidos, premios Grammy. Nosotros ni nos enteramos acá. Uh-huh. Acá se habla de África como si fuera el último lugar del mundo y lo tenemos. Me ha impresionado porque el otro día, a raíz de esto de Níger, viendo un reportaje a un profesor africano que vive en una de las islas de España, estaban haciendo un reportaje, un periodista, la J Alternativa se llama, es un canal, no sé si es un periodista o politólogo de México o de Perú, y el profesor africano hablaba de nuestros hermanos del otro lado del océano, que seríamos nosotros. Y emociona realmente ver esto del sentipensar que decías, emociona ver la calidad humana, la calidad en cuanto a la manera de ver al resto de la humanidad que tienen en ese continente, y que nosotros desconocemos. Sí, es sorprendente que ni siquiera hayan vuelos hasta África desde América. Solamente Desde Brasil hay. Desde Brasil, bueno, ahí va, quizás porque tienen más porcentaje de la población y más reconocido ese origen.
Sin embargo, en la mayoría de países no los hay y hay que ir hasta Brasil para poder ir hasta allá, cuando en realidad estamos al otro lado ir hacia Europa para ir para allá es como absurdo, estamos más cerca. Exactamente. Bueno, ¿hablamos de esta selección o pasamos a siglo XX-XXI? No sé, a mí me gustaría comentar que me llama la atención de Miriam Makeba, que es muy linda las canciones que hay ahí, donde ella tuvo un rol muy importante. O sea, cuando uno ve también la historia de esas cantantes, es muy interesante ver que muchas tienen un rol también en lo geopolítico o en lo cultural, reivindicando la cultura, obviamente, identitaria de todo un pueblo, viendo en esa representación. Hay una canción que muestra un tipo de letras que son muy difíciles de pronunciar para nosotros porque justamente Algo así. Claro, algo así, y cuenta que son propias de de los pueblos originarios de allá. Y bueno, en la época de Mandela ella se solidarizó, ella estaba en Estados Unidos, se tuvo que exiliar. En ese tiempo donde fue el apartheid y donde había una lucha, ¿no es cierto?, para que en Sudáfrica, que estaba dividida la sociedad, la gente negra le hacían que no podía, tenía que darle el asiento a alguien blanco en el colectivo, o habían baños para negros y baños para blancos. Estaba muy, muy segmentada y discriminada la sociedad, y ella, como una cantante muy relevante, una gran artista, daba su palabra y planteaba todas esas cuestiones de libertad Mandela y todo eso. Entonces es lindo ver también en los recitales como ese rol, y conocer más también de la historia mundial, a través de indagar un poco en las biografías de los artistas. Sí, es así. Dentro del tema aparte quería decir dos cositas. Entonces, una, que recomiendo la película que está en Netflix, El asedio de Silverton, que trata de esa época, de la época de lucha en Sudáfrica, cuando estaba preso Mandela. Es muy apasionante, de acción, es una película de acción, con una reconstrucción de aquella época, es muy apasionante esa película. Bueno, eso es una cosa. Y la otra que quería decir es que el apartheid de Sudáfrica estaba escrito. Y voy a decir algo muy incómodo, pero que es lo que siento, que en Buenos Aires, en nuestro país, hay un apartheid no escrito, a través de usos y costumbres. Entonces, a la gente del Malón de la Paz, que vienen de Jujuy, que son argentinos igual que todos nosotros, y que están defendiendo no se les permite ni poner nylon, o sea, ni tener un gazebo, que los gazebos acá en Buenos Aires, cualquier bar, cualquier kiosco pone un gazebo y vende choripán. Sí. Pero y a ellos no se les permite un gazebo en donde están reclamando que se termine esa situación. Una represión hostil. Así es. Entonces yo creo que es un eso, recurso que clave, y no quieren que se sepa. O sea, no sé, ya es medio demasiado. El racismo creo que puede tener también muchas son los caras. intereses. También son los intereses, parece ser. Pero se junta con el tema del racismo, que les da el tupé para eso, y que lamentablemente la sociedad, ¿por qué? No sé, pero no despierta la misma. Yo creo que han tenido mucho apoyo y solidaridad en mucha gente que se ha llegado, pero que los medios no se han hecho generalmente eco de esta situación, de ellos que han venido desde Jujuy y que están reclamando acá. Y por otro lado el hostigamiento de las fuerzas represivas, y que pareciera que también todo es impune, y no puede ser. Tal cual. Bueno, ¿querés seguir con Afroamericana? Bueno, en la otra lista de reproducción se llama Siglos XX-XXI. Se llama Siglos XX-XXI porque trata de las cantantes afroamericanas del siglo pasado y
desde el sur del río Bravo hasta nuestro territorio. ¿Por qué digo estas palabras? Porque en general es muy impresionante que se asocie la palabra afroamericana a Estados Unidos. Uh-huh. Y resulta que tenemos una enorme censura y enorme cantidad y calidad de cantantes, entonces es de cantantes y también poetas, porque en la selección que hemos hecho comienza con una poeta afrocostarricense. Exactamente, Shirley Campbell Barr, y también hay un video dentro de la selección de Victoria Santa Cruz, que es una poeta de Perú. Ajá. Enorme poeta. Yo siento que es mucha data muy distinta a lo que se acostumbra a escuchar, y ya la gente debe estar como, ay, es un montón, tengo que asimilar mucha información, así que les vamos a ir desplegando de a poquito quizás también estas, ¿no? Sí. Estas informaciones de qué va. Me gustaría que lo hagamos en otro encuentro. ¿Cómo no? ¿De qué va ese compilado y todos los relatos que están integrados en a través de esta selección? Porque es como algo que, como te digo, transversalmente trae historia africana, historia latinoamericana y un montón de cuestiones así. Y una de ellas es uno de los temas que siempre nos jactamos de eso. Ahora ya creo que la última vez que lo vimos, no sé si duplicó ahora la cantidad de gente que lo vio. Mira. Porque decía 181.000 vistas. Está bueno. Bueno. Y ahora, que es Nego Naive, un compilado en una canción en la cual nosotros pusimos en el canal esta canción, que remite a una memoria del pueblo haitiano, porque representa la revolución que se hizo en Haití de independencia en ese pueblo Gonaïve. Ahí fue la lucha, y nuestro video, gracias a que Marta lo consiguió guardar en su momento, porque después lo bajaron de YouTube, está la canción, y además se le agregó un compilado de imágenes donde aparece un relato histórico de un montón de cuestiones, por ejemplo, de héroes y heroínas de esa revolución, el pueblo también, representaciones pictóricas, fotografías, murales, de todo. Y después de eso, la sopa de la independencia, que también es algo que se parece mucho al locro o un puchero, que también el locro creo que tiene mucho de la cachupa también, que es de carbó verde, perdón. También es un tipo de platillo que tuvimos el gusto de probar y que se parecen al locro, para mí, me vas a acordar. Pero bueno, eso es otra digresión. En el video aparece esto de la sopa de la revolución, y aparece imágenes hermosas del carnaval de Haití, con un montón de máscaras, de disfraces, de carruajes de la época. Entonces, cuando lo vean, les va a gustar. El 1 de enero de 1804, cuando triunfan el pueblo originario en armas, pueblo indígena en armas, les dice la Declaración de la Independencia. Cuando triunfan, la esposa de Dessalines, Marie Claire Dessalines, hacen una gran sopa de la independencia, que es lo que vos estabas contando, con zapallo, como vos dijiste, de muchas las verduras y granos, y lo reparten entre la gente hambrienta de Haití cuando triunfa la revolución. Así que está también puesta en el video la sopa de la independencia. Ahí va. Bueno, pasamos Nego Naive ahora, ¿verdad? Sí, podés pasar mejor esa canción ahora, y luego volvemos y terminamos con este bloque. Gracias.
Port-au-Prince débarqué ici, dans Port-au-Prince, vin file fi. Voyez l'école, vin apprendre la vie. Yo trouvé drôle, gardez ou yo souri. Joignez au bébé qui fait d'amour, sans raison, l'irrétel qui t'aime, sans parler, sans compter un jour. Défend pas yo sous la terre, mais gonaï, qui bon Mathieu. Je t'ai bébé, assis par là, y'a pécrié, tout le temps comme ça. Mais gonaï, c'est comme ça yo bon jeune gens, et puis yo tchoulo. Mais gonaï, c'est comme ça yo bon Mathieu, et puis yo tchoulo. Bueno, volvemos de la parte de la canción porque justamente es muy larga la canción y dijimos, bueno, después en todo caso la pueden disfrutar y escuchar en el canal. Esa Exacto. es la invitación. Para hacer unos comentarios sobre Haití. En la selección que tenemos hecha de siglo XX-XXI está esta canción con el video, con las 181.000 vistas que decía Laura. Y comentarios. Emeline Michel, que es una cantante de Haití, que con un video maravilloso que tiene 808.000 vistas, donde ahí está representada en forma teatral también algo sobre la historia y muestra lugares de Haití. Sí, tiene una, ¿cómo se llama esto? Como de plumas. Las plumas. No sé cómo, ahora no me sale la palabra. Pero sí, como corona. una corona. Sí, se ve que de los pueblos originarios. Exacto. Indígenas, porque esa es una característica de la revolución haitiana muy poderosa, que es primero que fue la primera de toda Latinoamérica y que era una asociación entre los pueblos originarios de ese territorio con los afrodescendientes que habían sido llevados por el coloniaje, que de repente no se dieron cuenta y eran muy la minoría, entonces ellos se asociaron e hicieron una revolución pacíficamente prácticamente, Sí, y estaban muy avanzados. Allá tenían una cacique que se llamaba Anacaona, que cada vez que escuchen ese nombre, Anacaona, ella fue una cacique de Haití, que formó parte, digamos, del enfrentamiento al coloniaje, ¿no es cierto? Y la tercer cantante que está por Haití en esta selección es Marlene Dorsena, también maravillosa. Bueno, con respecto a la revolución de Haití, parece ser que la fecha que nosotros tenemos del 1 de enero de 1804 es la fecha de triunfo de la revolución, porque le llevó enorme cantidad de años en una guerra muy cruenta por su independencia, por su libertad. Y así como comentábamos, me quedé pensando qué cosa la historia, ¿no? Así como hablábamos de Níger, que es el país más pobre de África, también de Haití es el país más pobre de América, con algunas normas como por ejemplo que Haití tuvo que resarcir a Francia de los gastos. Níger tuvo que... Estoy hablando de Haití. Haití tuvo que resarcir a Francia. Haití tuvo que, después de la independencia, pone sus propios gobiernos títere y tuvo que resarcir a Francia por los gastos que le había ocasionado producto de su independencia. Todavía hoy siguen, hubo un presidente que lo han matado hace poquitos años, y con normas internas donde queda esto me quedó lo del país más pobre, ¿no? Con una cultura tan maravillosa, con la gente que hay ahí, y también qué cosa el colonialismo. Sí, sí. Y me dijiste algo sobre el tema de género, que era... Claro, entonces que lo que me llamaba la atención, que ya que miramos desde las mujeres, por un lado en la revolución haitiana no solo participan las mujeres, que es lo que van a ver los cuadros de ellas en el video, con cosas muy heroicas,
Cuadros y esculturas. Con cosas, situaciones muy heroicas de estas mujeres, sino que también, así como decimos que fue la primera revolución desde el sur de Río Bravo, ¿no es cierto? Pero tiene otra característica la revolución haitiana, porque las otras revoluciones de Mayo, las revoluciones de la independencia de nuestro continente, en realidad el patriarcado se afianzó después de esas revoluciones, con toda la normativa de la Revolución Francesa, lo que ya conocemos, bueno, claro, como un modelo de revolución europea. Con un modelo europeo donde los varones estaban en un lugar de poder con respecto a las mujeres, ese sistema colonial patriarcal. Sin embargo, en Haití podríamos decir que ha sido un lugar de la revolución de las mujeres, Haití. Con su independencia también no tuvieron el tipo de normativas como las que tenemos en nuestros países, tuvimos en nuestros países, donde las mujeres tenían un lugar, las mujeres blancas, ¿no es cierto?, tenían un lugar totalmente subordinado. Porque decimos esto porque las mujeres afro y las mujeres indígenas estaban en otro lugar, ni siquiera estaban sí, en esa categoría. Exactamente. Bueno, muy interesante, mucha data para quedarse pensando. Queremos también recomendar, si lo pueden comprar, un libro del Centro Cultural de la Cooperación que se llama El Sistema Colonial Develado, de Jean-Louis Bastei. Jean-Louis Bastei era un duque haitiano en la época colonial, y hay la mitad de este librito, que no es muy grande, pero es muy poderoso. Él relata cómo era el sistema colonial en Haití. Esto para los que minimizan el tema del trato a la gente esclavizada, ¿no? Sí, seguiremos desarrollando. Yo también quería citar otras bibliografías y lo podemos ver para la próxima. Ahora ya tenemos el próximo programa de nuestra radio EQ, así que viene B Invasión. Les agradecemos mucho por acompañarnos hasta aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.